Buenas tardes. En esta ocasión les hablaré un poco. En este apartado les hablaré sobre el concepto de sociedad. La sociedad es una forma de organización entre seres que comparten objetivos e intereses comunes de una muy variada gama. Por ejemplo, todos los habitantes de un país componen una sociedad. Es también un sistema organizado de las relaciones que se establecen entre un conjunto de personas. La sociedad también se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante. Debe poderse reconocer como una unidad que funciona en todas partes, y la sociedad debe poderse reconocer como una sociedad social también separada. En esta diapositiva les detallo un poco más acerca de las funciones básicas de una sociedad. Todo es de una manera muy sintetizada para que puedan llegar más y facilitar la comprensión de la misma. La sociedad tiene una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios miembros. Cuida la socialización, desarrollo e instrucción en sus miembros. En sus variados grupos económicos, la sociedad produce y distribuye los bienes y servicios. La administración política y los diversos grupos cívicos satisfacen las necesidades de orden y seguridad externa que sienten los hombres. Las diversas formas de religiones atienden socialmente las necesidades religiosas e espirituales. Y las asociaciones existen grupos sociales, disposiciones sistemáticas que están destinadas al descanso y diversiones. Todo esto es parte de una sociedad. Son algunas de sus funciones vistas de una manera muy breve para poder llegar a la comprensión del tema que a continuación se desarrollará de forma más específica. En este apartado les hablaré un poco acerca de la clasificación de las sociedades. La clasificación de las sociedades la podemos hacer en 4 apartados más destacados. Uno de ellos es la sociedad denominada por la economía. ¿Esto qué significa? Que es una sociedad en la que el hombre de negocios y el fabricante gozan de un estatus social y los valores comerciales y materiales ejercen gran influjo en el comportamiento de las personas. La otra es la sociedad denominada por la familia. Aquí hablaremos un poco sobre la estructura social. Pero antes de entrar en el tema de estructura social, yo quisiera dejar bien en claro que no se puede hablar de una sociedad exclusivamente económica, familiar, religiosa o política, como lo vimos en la diapositiva pasada, sino que es un predominio de una sobre las otras, ¿sí? La estructura social. La estructura social, ¿qué es? Pues se entiende como el orden o organización por la cual los miembros de una sociedad ocupan en ella un lugar especial y propio en el que actúan con vistas a un fin común. En una manera muy personal, yo definiría la estructura social como la forma que adopta el sistema de las relaciones que se generan entre los individuos dentro de una sociedad para entender cómo funciona en sí el grupo. Son como unos vínculos o relaciones con aquellos que no tienen contacto. De igual manera, nos dicen que la sociedad existe para las personas y las personas también desempeñan en ella ciertas actividades con vista en bien común, que era lo que les comentaba yo hace un momento. De este recíproco influjo surge la satisfacción de las necesidades sociales de las personas, las funciones que la sociedad está llamada a realizar para el bien de las personas, algunas son genéricas y algunas son específicas. Más adelante veremos algunas de ellas. Aquí les presento un cuadro muy sintetizado para que ustedes lleguen a la comprensión de las normas que rigen la estructura social. Primeramente, ¿qué son las normas sociales?
Son las reglas que deben seguir las personas para una mejor convivencia, a las que se debe ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. Las normas que rigen a la estructura social se dividen en normas jurídicas, sociales y clases. Primeramente, ¿qué son las normas jurídicas? Pues estas no son más que mandatos jurídicos con eficacia social organizadora. O sea, son las reglas del derecho que tratan de dar solución a los distintos problemas sociales. Las normas sociales. Las normas sociales las podemos catalogar en dos, que son convencionales y morales. ¿Cuáles son las convencionales? Pues son las que determinan la convivencia social, o sea, la forma de vestir, de saludarnos, las costumbres que determinan la crianza, el cuidado, la educación de los individuos, etc. Las morales, pues las morales se refieren simplemente a los aspectos de relación con el resto de los humanos. Hablaremos un poco de las clases. Las clases pueden ser alta, corporativa, media, trabajadora o baja. ¿Cuál es la clase alta? ¿O qué se define como clase alta? La clase alta pues es la élite por herencia y los propietarios de las grandes corporaciones. La clase corporativa no son dueños, pero ocupan puestos altos dentro de las corporaciones. La clase media pues son los que poseen algunas propiedades, que le llamamos también clase media alta, clase media baja. La clase trabajadora pues son las que reciben sus ingresos medios bajos producto de su trabajo y pueden poseer también algunas propiedades. Y la clase baja pues son los que no poseen propiedades, casi siempre están desempleados o son los menos afortunados dentro de la sociedad contemporánea. En esta diapositiva les hablaré un poco de la teoría social. Traté de sintetizar todo en un cuadro, el cual se los leeré a continuación. La teoría social. Se trata de un conjunto de teorías de menor generalidad que describen aspectos parciales dentro del amplio espectro que abarcan las ciencias sociales. Como definición, nos dice que es una ciencia que se dedica al estudio de la sociedad humana, entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en diversos tipos de asociaciones, colectividades e instituciones. Esta ciencia estudia el desarrollo, la estructura y la función de una sociedad. ¿Y cuál es su característica? Pues que funcionan como modelo para poder observar, reflexionar y analizar la realidad que nos circunda. Está compuesta por principios, hipótesis, supuestos, axiomas y postulados. Y también nos dice que otorga un marco desde donde se puede mirar la realidad y desde allí ser estudiada en cualquiera de todos sus aspectos. Es momento que hablemos de cambio social. Nos dice que, ¿qué es el cambio social? Son procesos de alteración de los mecanismos que componen la estructura social de una nación o comunidad. Sus cambios significativos y apreciables en sus símbolos culturales, su organización social, reglas de conducta o sistemas de valores. O sea, todo aquello que dictamina cómo se concibe a sí mismo una sociedad. ¿Qué es un cambio? Un cambio es poner una cosa o una persona en el lugar o puesto de otra. Sí, yo el cambio social lo definiría como la variación de estructuras de la sociedad conformadas por los valores éticos, culturales, las normas, símbolos y productos culturales, todo esto a causa de fuerzas internas y externas de un devenir histórico. Y todo esto afectando la forma de ver el mundo quienes componen el grupo social. Después de haber hablado acerca de qué es un cambio social, en este apartado veremos los tipos de cambio social, los cuales se dividen en pugna social, evolución social, la revolución, la crisis y los cambios que son derivados, perdón. La pugna social. ¿Qué es la pugna social? Pues esta ocurre cuando un sector determinado de la sociedad logra imponer al otro su visión de conjunto, o sea, llevando adelante cambios significativos a pesar de contar con la oposición de una fracción o sociedad. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario que se da entre parejas del mismo sexo.
que esto se viene viendo en sociedades democráticas, ¿sí?, alrededor del mundo, a pesar de que se opongan a ello los sectores más conservadores de la sociedad. La evolución social, pues esta es también llamada en algunas ocasiones como actualización social. Un ejemplo de este puede ser, por ejemplo, el tipo de cambio de la incorporación a las mujeres a la fuerza laboral occidental después de la Segunda Guerra Mundial, sí, lo cual marcó el inicio de un cambio venidero en lugar de las mujeres dentro de la estructura productiva, dando pie a esto a la aparición de nuevas corrientes feministas. La revolución, pues en este caso se trata de cambios abruptos, violentos, muy radicales y que arrancan de un cuajo de un orden social para imponer un status quo. Este tipo de eventos suelen implicar grandes dosis de violencia, anarquías, pérdidas humanas, y su resultado no siempre acaba produciendo una mejoría, sino que puede dar pie a retrocesos o restauraciones o al surgimiento de dictaduras y totalitarismos. La crisis, pues estas también son comprendidas como reestructuraciones económicas o cambios coyunturales en la economía. Son momentos de quiebre en el sistema productivo, que también lo podemos denominar un sistema financiero, y traen consigo normalmente mucho malestar social, pero sin llegar a los extremos revolucionarios. Y sin embargo, pues permiten al sistema de reacomodarse para enfrentar los nuevos retos. Un ejemplo de esta crisis la podemos dar como la crisis económica venezolana a finales de la década de los 90, consecuencia del colapso del modelo económico rentista petrolero, y que sentó las bases para la llegada autodenominada la Revolución Bolivariana, encabezada por Hugo Chávez. Los cambios derivados, pues quizás sean los menos perceptibles de todos, porque consisten en la pequeña acumulación de cambios menores que a la larga logran influir dentro del modelo general de la sociedad y propiciar pues una transformación significativa. En esta diapositiva me gustaría hablarles acerca de los factores del cambio social. Estos se dividen en 4, los cuales son demográficos, culturales, tecnológicos e ideológicos. Pero estos factores pueden ser generadores causantes, catalizadores o moduladores. Aquí a continuación veremos cada uno a mayor profundidad. Primeramente, veamos qué es un factor de cambio social. Pues estos son los elementos o condiciones que pueden propiciarlo y que en medida determinan el tipo de cambio que va a ocurrir. Dichos factores, como les comenté, se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, los factores demográficos, pues es cuando tienen que ver con la constitución misma de la masa, o sea, con los procesos que inciden en la población, por ejemplo, la migración, la natalidad, la salud pública, etc. Los factores culturales, pues son cuando responden a la tradición de pensamiento y de valores de la comunidad, ya se trate de elementos religiosos, morales, sexuales, etc. Los factores tecnológicos, cuando se deben a la aparición de una nueva tecnología que incide de manera significativa en la estructura de producción o en las relaciones sociales humanas o en algún aspecto clave de nuestras vidas. Los factores ideológicos, pues estas se dan cuando responden a la aparición de la comunidad nuevas corrientes de pensamiento, nuevos modelos políticos o económicos. Como les comentaba, estos factores pueden clasificarse en 3 tipos, dependiendo su rol dentro del cambio de paradigma. El primero lo manejamos como factores generadores o causantes, que son simplemente aquellos que abiertamente nos propician el cambio social y que pueden ser de naturaleza diversa, ya sea individuales, colectivos, subjetivos. Los factores catalizadores son aquellos que aceleran un cambio que ya ha sido puesto en marcha y que a menudo son clave para que el cambio alcance un momento crítico y se produzca el mismo. Y por último, los factores moduladores, que son los que afectan la manera misma en que el cambio se produce, y estos pueden llevarlo de un camino hacia otro, alterando pues de manera muy significativa su resultado. En este apartado me gustaría hablarles un poco, para finalizar el tema de sociedad y cambio social,
sobre los agentes que existen para el cambio social. ¿A qué les llamamos agentes de cambio social? Pues son a las personas o instituciones que tienen el poder de incidir en la manera en que la sociedad está estructurada. Esto puede ser ya sea porque tengan mucha relevancia dentro de la sociedad, tengan mucho poder económico, capacidad convocatoria política, o porque forman parte de un movimiento que reúne dichas potencialidades. Los agentes de un cambio social son también quienes juegan el rol activo, sobre todo en lograr el cambio de los paradigmas, aunque en muchos casos puedan ser pues no conscientes de ello. Las generaciones jóvenes, por ejemplo, pues suelen jugar un rol vital en la incorporación del cambio a la sociedad. Muchas veces, sin siquiera notarlo, los mismos jóvenes a través de sus hábitos de consumo. De esta manera yo termino el tema. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado y pues muchas gracias por su atención y aquí seguimos.